Bueno, y tengo contenido nuevo en mi canal de YouTube. Continuamos con el especial de San Germán, la cuna del básquetbol puertorriqueño que tiene mucha, pero que mucha historia. Y toca hablar con Javier Torres, porque ya comenzó la revolución deportiva. Llévatelo, Bruno. Mucha gente roncando en las redes con que son los más que venden, los que tienen las mejores ofertas. No, papá, el número uno es Autocentro, porque en el momento crucial pide la pelotita y la mete. Arranco con el Jeep Wrangler 2 puertas. Este comienza desde $42,491. También te puedes llevar la Jeep Compass con pago desde $240 mensual. También tengo la más buscada, la Jeep Grand Cherokee. Esta te la puedes llevar con APR desde 0.91. No esperes más y llama ahora al 787-302-0208, que con Autocentro compras confiado. Javier Torres Millán, para mí un placer que haya aceptado mi invitación. Aquí vamos a hablar de todo un poco, de la vida de Javier Torres. Para mí es un privilegio, Javier, que me hayas llamado para estar contigo. No solamente porque he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar contigo en las transmisiones del BCN, sino porque el baloncesto superior nacional es algo tan especial para mí y reconozco cómo tú representas esa misma pasión en esta nueva generación a la cual le toca cargar con esa antorcha por los siglos de los siglos, como uno dice. Javier, y estamos en el Arquelio Torres Ramírez, que yo supongo que para ti significa algo bien importante. Mira, tú sabes que el haber tenido la oportunidad de nacer en esta familia Torres, de por sí casi lleva la sangre, la genética, ese interés por este deporte del baloncesto y el saber que el soberano escogió ponerle el nombre del primer coliseo bajo techo que hubo en Puerto Rico, ¿verdad? Que es el que ya no está, el famoso hangar que estaba detrás de donde estamos ahora. El nombre de mi tío abuelo, pues, como que del saque te da como una cachetada para que tú empieces a internalizar por qué eso pasó, entender un poquito de la historia. Y entonces al haberla ido viviendo en todas las etapas de mi vida, en diferentes posiciones, pues es como una historia completa. Y eso que tú mencionas es como que el inicio. Llegaste allí, cómo eso pasó, quién fue Arquelio Torres, por qué fue tan especial o tan mística su leyenda aquí en San Germán para que le pusieran el nombre al Coliseo, cómo entonces eso pasó en mi abuelo, mi papá, mis tíos abuelos, mis hermanos, ahora mis hijos. Es un sentimiento increíble, espectacular, que va mucho más allá del deporte, porque como siempre hemos dicho, es escuela de vida, a través del deporte, pero también siendo escuela de vida. Javier, ¿cuál es el primer recuerdo que tú tienes con el baloncesto? El primer recuerdo que yo tengo con el baloncesto es estar con mi mamá en Quebradillas, en el Coliseo Pedro Hernández, cuando papi dirigió a los Piratas de Dalmau, de Nestalí, de Manny Figueroa, de Carlos Hernández, de Néstor Cora. Y tenerle miedo a los peinados de ese momento, los famosos afros que tenían esos jugadores, especialmente el de Raymond Dalmau, y estar llorando y que mami me tuviera que llevar a la parte de arriba del coliseo para que yo me calmara, porque yo apenas tenía 3 o 4 años y me impactó mucho eso, pero es en una cancha de baloncesto, eso es increíble, o sea, es el primer recuerdo que yo te puedo decir de chiquito. Javier, ¿en qué momento llegaste a tener esa conciencia de que, mira, yo cargo un apellido bien importante para el baloncesto puertorriqueño y que forma parte de una de las principales o tal vez la principal institución de baloncesto en Puerto Rico? Pues mira, cuando yo tuve mucha suerte en el tiempo en que me tocó nacer y desarrollarme, porque cuando yo tenía 9 años, en el 1979, se fundó en San Germán una institución a la cual todavía siempre estoy pendiente, que es la Liga de Baloncesto Infantil Luis Padilla. Y el primer equipo que esa organización hizo
para representar a San Germán a nivel estatal en un torneo de la Federación de Baloncesto, se organizó la organización Reparto Universidad y yo tuve el privilegio de hacer ese equipo con mi hermano de la vida Nelson Quiñones y con muchos otros. Y entonces el equipo, como yo me había criado corriendo de cancha en cancha con papi, ya en ese momento había visto en Quebradilla, había estado en Bayamón de mascota, 79, pues logramos sorprender, nadie sabía de eso, y llegar hasta los últimos 4 o 6 equipos de Puerto Rico. Y en uno de los juegos que ganamos en Guaynabo, que todavía tengo un reportaje de Nuevo Día, que me hicieron una entrevista en donde el titular es: quiero ser farmacéutico y baloncelista como mi papá. Yo te tengo que decir que posiblemente eso, a los 9 años, fue como que el primer momento en donde ellos me preguntaban. Obviamente papi era un dirigente exitoso, ya había sido un jugador estelar en el país, y estaba todo lo de, ¿verdad?, de la familia, y el haber tenido la suerte de estar en un equipo representando a San Germán a nivel estatal y que hubiese sido cubierto en ese momento por los éxitos que tuvimos, pues yo creo que fue lo que me dijo: contra, esto es algo que de verdad me apasiona, ¿verdad? Todo el mundo tiene ese momento en donde descubren qué es lo que los apasiona. Y yo te diría que en ese momento, pues, pasó de haber sido mascota, pasarle labor a los jugadores de baloncesto superior, de viajar con mi papá a práctica y verla, de estar en camerino, a vivirlo como jugador ya en ese nivel de 9 años. Creo que es Prefuturas Estrellas, se llamaba en ese momento. Y ese fue el golpe. Y la década de los 80, ya más de 10 años, uno va adquiriendo mayor conciencia, me entiende más las cosas. Armandito coge el equipo de San Germán como apoderado, el tiempo que luego fue dirigente de nuestra selección nacional en Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo de Javier Torres, el hijo de Armandito? Pues, por eso te digo que yo creo que Dios me bendijo con el momento en el cual yo tuve la edad que tuve. Porque yo nací en el 1970, entonces a los 9 años empieza ese equipo que es en esa categoría. Después entonces papi dirige en Bayamón y yo era como que se quería ir con él para las prácticas, el que viajaba con él para todos lados. Fui mascota de los Vaqueros. Después papi baja a Ponce y soy mascota de los Leones de Ponce. Voy a todas las prácticas, voy a los juegos, estoy ahí envuelto, absorbiendo algo que no se puede aprender en un salón de clase. Era absorbiendo la cultura del básquet, de arriba hacia abajo, que es como este país la ha aprendido, o sea, de los profesionales de baloncesto superior nacional adultos hacia los que categorías más abajo, que entonces a la misma vez pues jugaba mini, super mini, prenovicio, novicio. Después entonces es que viene lo de San Germán, y lo que pasó en San Germán en ese momento es algo que me gustaría poder ponerlo en palabras, pero a esa edad de 13 años, yo tenía 13, mi hermano menor Pedro tenía 11, mi hermano mayor Armanditín ya en el 83 tenía 16 años, pero como yo lo veía, pues era hacer todo lo que pudiésemos hacer de la mejor manera posible. O sea, como veíamos a papi dirigiendo con esa intensidad, con esa pasión, veíamos que él no guardaba nada, o sea, él le entregaba todo: mi casa, el comedor, la silla, la sala, la televisión, jugadores que inclusive compartían cuartos con nosotros y dormíamos, Piculín, Juan Trinidad. Yo veía jugadores, Bobby Ríos, Piculín, que mami en la cama de ella de matrimonio iba la enfermera que trabajaba en la farmacia, Boé, que yo me la bendiga siempre, que todavía está por allí, poniéndole suero, mami cocinándole carne, y yo lavando los uniformes, Javier, literalmente la lavadora y la secadora de mi casa, lavando el uniforme de práctica, lavando el uniforme de juego, las toallas que iban a usar los jugadores, doblándolas de una manera específica para que cuando se les fueran a entregar los números estuvieran por fuera. El orgullo que uno tenía de hacer eso no es normal. Pero eso fue lo que a nosotros nos tocó, eso fue nuestra escuela, eso fue lo que aprendimos.
Entonces eso desarrolló una pasión y un amor y una obsesión quizás. No importa, estabas en la escuela, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio San Benito con Arturo Albelo, que fue nuestro coach, y tuvimos unos equipos tremendos, y a la misma vez, pues por el día estudiaba, hacía eso, y por la noche estaba en las prácticas con papi, estaba corriendo un juego de baloncesto superior por todos esos años. Y eso lo que hizo fue que me inyectó de tanta data, de tanta experiencia, de yo ser pasamapo, el que daba el agua a los jugadores, después ser estadístico del equipo y ver el juego de esa manera. Después entonces, en los 80, ¿verdad? Papi deja de dirigir porque está con la selección y ahí es donde yo me gradúo y decido estudiar farmacia, que era algo pues que también estaba desde mi abuelo, mi abuela materna en la familia, mi padre, y entonces me voy a estudiar farmacia finalizando esa década de los 80. Ay, que lo que dijiste a los 9 años se cumplió. Increíblemente lo que dije a los 9 años, y todavía paso por el comedor de casa y veo La nota. el frame, el artículo de periódico todavía guardo esa camiseta de ese equipo, los famosos potritos de San Germán, un uniforme amarillo, y ese era el titular, y tuve la bendición de ir a estudiar farmacia. Comencé en los Estados Unidos porque quería hacerlo rápido, y se me presentó una oportunidad que abracé, pero terminé aquí en la clase de 1994 del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, así que comparto ese orgullo donde cumplimos 30 años de farmacéutico ahora en este verano del 2024, y entonces viene la otra historia, que es que yo venía todas las navidades porque yo no podía estar tanto tiempo lejos de Puerto Rico. Y una de las navidades, papi lo habían nombrado dirigente del equipo de la Liga Puertorriqueña de Aguadilla. Pero como en todos los torneos que se juegan en Puerto Rico, no había jugadores para practicar. Entonces él me pidió de favor que yo lo acompañara a una práctica para ayudarlo a hacer quórum en el equipo. Obviamente, pues yo había jugado en la universidad, era como un Division 3, pues como era una universidad especializada pequeña, Okay. no de 2.000 estudiantes, de las cuales como 1.500 eran de farmacia, era una cosa bien especializada allí. Pues teníamos nuestro equipo y yo jugaba ahí, me mantenía, pues mantenía alguna forma todavía. Y fui a jugar y cuando él me dio a practicar, se dieron el tiempo de que lo reclutaron también para dirigir a los Gallitos de Isabela. Entonces él me dijo, cuando me vio practicar en Aguadilla, yo voy a empezar este proyecto en Isabela, yo creo que tú puedes jugar allí. ¿O tú tienes la ambición de jugar BCN, Javier? Mira, yo he sido una persona tan pasional en todo lo que yo hago, que en ese momento yo estaba tan enfocado en estudiar farmacia, en hacerlo lo mejor posible, sacar las mejores notas posibles, en estudiar los veranos para poder adelantar y estar mejor posicionado con un poco de menos carga, que en ese momento, pues obviamente yo seguía los juegos. Es el momento en donde también papi deja el equipo de los Atléticos, brinca a la selección. Esto es otra anécdota. Yo en mi año de prepa en Estados Unidos, en dormitorio, cuando se acaban las Olimpiadas de Seúl, donde papi es el dirigente del equipo, de repente llegan una caja allí al dormitorio donde nos ponían las cosas de los correos grandes, y yo voy para allá, y la busco, y abro, y empiezo a ver jackets de Seúl, y todo el mundo miraba, pero porque nadie sabe, eso no está diciendo esas cosas. Camisas de las Olimpiadas de Puerto Rico, de Seúl, Corea, un jacket bien bonito de la Olímpico. Y la gente empezó como que a decirme, pero ven acá. Y digo, pues porque mi papá es el dirigente de la selección de Puerto Rico. Entonces en eso papi le pasa lo que le pasa, que lo sacan de la selección, ya no está con los Atléticos y tiene esos años fuera. Así que ya en ese momento como que los binoculares míos de mirarlo todo a través de él, pues cambiaron. Y obviamente siempre está la cosquilla de que uno quiere aspirar a eso. Yo tenía a mi mejor amigo, Nelson Quiñones, ya que estaba en el roster de los Atléticos, pero yo no estaba trabajando para que eso se diera. Eso se dio por la oportunidad que él me dio en Isabela, y entonces ahí fue que me cambió el mundo. Me cambió el mundo, porque al yo probar de eso otra vez. ¿Pero estuviste tiempo sin jugar baloncesto, Javier? Bueno, yo estuve en la universidad en Estados Unidos, donde jugué en mi primer año en 1988, o sea, yo jugué aquí del equipo
había una liga que se corría con los atléticos y el equipo superior hacía un equipo como de desarrollo. Y estaban los jugadores que no jugaban mucho en superior, ¿verdad? Más otros prospectos que venían subiendo. Y ahí yo tuve la oportunidad de jugar como uno de esos prospectos. En ese equipo jugábamos antes inclusive, se llamaba superior, juvenil superior. Y me iba muy bien en el equipo, pero no pude terminarlo, de 17 a 18 años. Entonces me fui a los 18 y 19, jugué en Estados Unidos. No pude terminar de jugar juvenil aquí porque no estaba. Entonces cuando vengo a los 20, que se da esa oportunidad de que papi me ve, para entonces, como yo había adelantado todos mis veranos, yo jugaba allá. Yo logré hacer un acuerdo con el decano de estudiantes de rehacer cómo iban a hacer mis clases para saltar el trimestre de spring, el que es de marzo a mayo. ¿verdad? Cuando históricamente empieza el BCN. Que exactamente. Y no me atrasaba, porque yo era bien enfermizo, aunque no me quería atrasar. Entonces vine y tuve la oportunidad de jugar baloncesto superior, 1991. Novato del año. Quedar novato del año. Entonces eso puso todo en otra perspectiva, porque probé del dulce, de lo que era eso, para lo que yo había crecido toda mi vida, que yo como que lo había puesto en un freezer y de repente lo habían sacado y se había descongelado. Y entonces, para colmo, mira lo que iba a tener que pasar. Yo iba a tener que estar 3 temporadas sin jugar, después de haber quedado novato del año, si quería volver, porque entonces tenía que meterle mis últimos 2 años bien fuerte a la universidad, ¿verdad? Porque yo se supone que iba a terminar en el 93 ya, pero eso cogía 3 temporadas. Así que yo jugué en el 91 y allí, cuando regresé a la universidad, papá Dios pone cosas en el camino, Javier, y todo el que está viendo este podcast. Yo fui a representar la universidad en una convención de estudiantes de farmacia y escuelas de farmacia en New Orleans. Y era una competencia de algo de estudiantes de farmacia. Y me escogieron allá en la Universidad de Estados Unidos para hacerlo. Y allí conocí a los de Puerto Rico y conocí al decano de estudiantes del recinto de ciencias médicas de la escuela de farmacia. Y hablamos y la pasamos súper chévere y él me dio su tarjeta y me dijo, si algún día tú necesitas algo, tú me llamas. Pues cuando yo regreso de ser novato del año, se abrieron tantas cosas aquí y entonces mi mente empezó a correr. Mi mente empezó a correr y empecé el año allí académico nuevo, pero cuando yo enero, ahí fue que como que yo empecé a sentirme, tú sabes, como esto no puede ser. Entonces empecé a llamé al decano, saqué la tarjetita que la tenía guardada y pensé que nunca la iba a necesitar, para tratar de hacer algo que yo sabía que era bien difícil, que era una transferencia, un transfer de esa escuela de farmacia en Boston a la escuela de farmacia de Puerto Rico. Y yo decía, bueno, lo peor que puede pasar es que no me acepten y pues no se da, tú sabes. Entonces termino. Pero hubo unos angelitos en la escuela de farmacia que yo nunca supe quiénes fueron en el momento. Después, poco a poco, me fui enterando después. Porque tú sabes que para entrar a las escuelas profesionales en Puerto Rico es bien difícil, porque lamentablemente solamente en ese momento había una escuela de farmacia, la escuela de medicina de ciencias médicas de la UPR en Río Piedra, tú sabes. Y era bien difícil, una transferencia. Era como, pero ¿cómo esto es posible? Y gracias a Dios me aceptaron la transferencia. Entonces yo lo que hice fue que me atrasé como 3/4 de año, pero logré transferirme a la Universidad de Puerto Rico de Escuela de Farmacia. Entonces ahí vino lo que yo ahora cuando miro para atrás digo que es una de las fases más difíciles en mi vida, que fue estudiar farmacia y jugar a la misma vez, no solamente baloncesto superior, sino liga puertorriqueña. Era entrar a las 7:30 de la mañana a la universidad, almorzar en el carro, salir a las 3:30 o 4. En ese momento era para Isabela, porque entonces en 1992 yo jugué en Isabela, que fue una experiencia espectacular con el coach Henry Bibby, que había sido un jugador de NBA y campeón con los Philadelphia 76ers. Después su hijo fue una estrella de la NBA con Sacramento, Mike Bibby, y aprendí un montón para después entonces volvía o bajaba a casa a San Germán para estudiar por la noche. Al otro día pues salía a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7:30 allí al recinto, o si me iba y dormía allá, dependiendo si había práctica, si había juego.
mientras todos mis compañeros estaban estudiando y fajados, yo tenía que saber, yo tenía unos amigos que a veces me guiaban y yo iba con una linterna estudiando al lado. Y así fue ese 1992, 1993 y el 94, donde fue que me gradué entonces, cuando el torneo estaba empezando. Pero es una cosa bien difícil, que solamente una pasión y un drive que me movía, porque lo desarrollé desde que tengo memoria, como tú me preguntas, pudo empujarme a yo lograr hacer algo así, que fue bien difícil, Javier. Y entonces, en el 1992, yo tuve un comienzo de temporada espectacular. Increíble. Porque me había podido preparar. Y tuve un primer juego, recuerdo, en el Bonito. Lo jugué con Edwin Peyot, tú sabes. Eso es una cosa adelantada a su época. Llamaba Manuel Rivera Morales el helicóptero Peyot, porque es que tenía un brinco, una capacidad atlética. Después desarrolló el tiro largo. ¿Sabes? Yo tuve ese privilegio de ser su poingal, y me fue muy bien en el primer juego, ganamos el tiempo extra. El segundo juego jugamos en Guaynabo, perdimos con el equipo aquel de Quijote, Fico, perdimos un juego cejado, y regresando a San Germán con mi novia en ese momento, que ahora es mi esposa, que también en ese tiempo pues nos unimos en noviazgo, y todavía gracias a Dios estamos juntos. Pues tuvimos un accidente bien feo, un accidente de auto terrible. Una noche de esas de neblina, de construcción en la autopista, donde se te explota una goma saliendo de la cancha y después se te explota la otra y no se ve nada, y en lo que yo hacía señas con un gruero del otro lado, un carro en descontrol. Yo estaba parado detrás del carro. Joana, que en ese momento era mi novia, estaba ahí sentada, amarrada, gracias a Dios, al frente. Venía hacia encima de mí y me botó con él. Mi reflejo de atleta hizo que yo brincara del medio, porque si no me hubiese pinchado entre dos carros y me hubiese matado. Y lo que hizo fue que la goma de al lado del bumper me botó, y yo volé por allá abajo, por aquella zanja. Y me corté todo, me lastimé un tobillo, le dio al carro con Joana adentro, la movió para el frente yo no sé cuántos metros, y ella, si no hubiese estado majado, yo creo que hubiese salido. O sea, cuando ella miró para atrás, el baúl estaba, ella lo tocaba. Si yo iba a estar sentado allí, yo no estuviese aquí contando esto contigo. Eso fue un milagro, que yo me bajé porque ella me dijo, bájate porque la grúa no te está viendo. Entonces yo me bajé a hacerle señas, tú sabes. Y por eso fue que me salvé. Entonces, eso acortó en 1992, porque tenía muchas heridas en la cara, me lastimé un tobillo, y pude volver al final de la temporada, cuando ya llegamos a los playoffs, y ayudar al equipo, que tuvo que hacer una miniserie, que me recuerdo fue con Coamo, para cualificar a la postemporada. Y ahí yo volví, y entonces perdimos aquella serie de cuarto final con Arecibo. Pero entonces el apoderado de los Gallitos en ese momento me llamó y me dijo, yo creo que yo te voy a cambiar para San Germán, porque estos viajes a ti te van a matar. Y me dijo, yo te voy a cambiar para donde tú digas. ¿Está bien? Y antes, entonces ese momento, pues yo estaba estudiando en San Juan todavía. Y yo jugaba de Cabo Rojo en la Liga Puertorriqueña, jugaba de Isabel allí. Entonces se dio la oportunidad. Georgie Rosario, que es un gran amigo de mi papá, de la familia, dirigió en San Germán, una de las mentes más privilegiadas del baloncesto puertorriqueño por mucho, y que había estado con papi de asistente en las Olimpiadas, más había dirigido en San Germán y eso. Iba a dirigir, era el director atlético de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Iba a dirigir a los Criollos de Caguas, aquel equipo de Garillo Burgo, de Piwí, Colón, de Josué Nieves, que ahora es árbitro. Y me dijo, Javier, ven para acá y que te cambien para acá y aquí vas a jugar. Y tuve ese acercamiento, de otros equipos de la área metropolitana. Recuerdo que la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Javier, esto lo digo, ¿verdad? Y que me vienen esos recuerdos así. Trató, como el recinto de Ciencias Médicas, no participaba en la LAI, pues ya yo jugaba arte superior, estudiaba en Ciencias Médicas, de que me dejaran jugar LAI con los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico o de la Yupi. Pero entonces otros recintos se quejaron y no lo permitieron. Entonces no pude jugar LAI.
Pero mi papá había jugado LADI, mi hermano mayor jugó LADI, quedó campeón con la Inter y fue el jugador más valioso. Mi hermano menor Pedro jugó LADI, voleibol y baloncesto también. O sea, que esa era una cosa porque se me quedó por hacer. No me lo permitieron, fine, está bien. Pero entonces mi pasión por San Germán hizo que entonces yo escogiera, que le dije, no, cámbiame mejor a San Germán, porque era como la culminación de un camino que se había quedado congelado. Entonces aquí estaba, ¿sabes? Oscar Santiago, que empezó a jugar a los 16 años en San Germán, y yo tenía muy buena relación con él. Estaba Nelson Quiñones, estaba Eddie Casiano, que yo había jugado con ellos ya en la Liga Puertorriqueña, en Cabo Rojo. Y estaba Piculín, que imagínate, Piculín era como un hijo en casa, como un hermano mío también. Y dije, no cambie, está esa historia, esa pasión. Y tuve la bendición de que me cambiaron aquí. Y entendí que obviamente mi rol iba a ser diferente. Yo venía del ser jugador regular en Isabela y además de un matador años, después yo sabía que si yo iba a otros equipos yo iba a tener más protagonismo, pero... Y te tocó una época que San Germán estaba bien duro. Me tocó la época en donde fue, después de ese campeonato de los nenes del 91, ¿verdad? Vino el 92, que fue cuando ese grupo cogió, de verdad, que ya muchos de ellos habían estado desde antes, que es algo que no se ve ahora, con paciencia en el banco del equipo superior, la década donde se hizo Bobby Ríos, Piculín, Ernesto Malcom, Rubén Villoch, José Ambáez cuando estuvo aquí, Pipo Rivera, tú sabes, unos equipos, Oscar Santiago empezó allí, unos equipazos, Juan Trinidad, que lo había empezado, y entonces yo logré ser parte de ese grupo que ya los conocía, y entonces yo iba a ser un jugador reserva, a aportar en la rotación del equipo, y fue una bendición, me fue muy bien. Logró entonces enfocarme en no ir de San Juan a Isabel a San Germán, sino era San Juan y San Germán, San Juan y San Germán. Está lejos como quiera. Está lejos como quiera y el sacrificio era grande. Pero en el momento que yo hacía eso, yo ni lo pensaba, porque tú decías San Germán. O sea, esa trayectoria de toda mi familia, mi papá, yo poder tener el privilegio de ponerme esa camisa. Ay, y ese momento cuando te ponen la camisa de San Germán. Eso... ¿Recuerdas cuál fue ese juego? Yo recuerdo cuando llegué a la primera práctica, Javier. Okay. Cuando llegué a la primera práctica, Oscar, Eddie, Nelson, para ir a vendarme, nos tapeábamos siempre, Wadi Rivera, la leyenda de aquí, de los trainers, y entrar aquí a esta cancha y relajar con ellos y decir, wow, esto es de verdad. Esto yo no me lo estoy imaginando, tú sabes. Estoy primero con un equipo, con jugadores de la talla de Piculín Ortiz, Oscar Santiago, Eddie Casiano, Nelson Quiñones, Ilvin Barea, que no muchas personas hablan con él, pero para mí es uno de los mejores jugadores que ha dado toda esta área, de Cabo Rojo natural. Después vino Reyes Ortiz, que era de Cataño, pero que era un súper ultra jugador. Para mí, Carlos Morales era el dirigente en ese momento, que era uno de los dirigentes que iba a total ascenso. Había explotado aquí en San Germán con el grupo y estaba ya asistiendo a selección de Puerto Rico y después fue dirigente de la selección. Eso fue como un golpe de wow, ¿sabes? Fue un starstruck, tú sabes, tú decir, no por los muchachos tanto, porque ya yo había compartido con ellos en otros equipos y yo me había criado con ellos y no era como que no los conozco, pero era más de lo que significaba para mí poder ponerme el uniforme de los Atléticos de San Germán después de yo haber sido mascota, jugador, estadístico, que había sido el que le hacía el utilero, como dicen en Sudamérica, y había vivido a través de mi familia todo un sacrificio de cuando casi se pierde el equipo, a volver a ponerlo en el mapa otra vez y sentir al pueblo volcado detrás de esta pasión que no consigue nada, Javier, nada en San Germán, que no sean los Atléticos de San Germán. O sea, las cosas que los Atléticos de San Germán logran en San Germán, yo no creo que no solamente no se den en otra cosa en San Germán, sino en un país, en otros municipios. Tal vez Naranjito el voleibol, algo así. Es algo así. Eso es una buena comparación. Naranjito y Corozal en voleibol son dos cosas bárbaras. Pues en baloncesto aquí, la unidad que se da es por encima de todas las cosas que nos separan. Y en un país tan necesitado de eso, de encontrar denominadores comunes, pues eso es lo que ha sido aquí, tú sabes. Aquí yo juego entonces el 93 y el 94 logramos quedar campeones.
Y ese campeonato del 94, yo no sé ni cómo, todavía tú sabes, se me paran los pelos, como uno dice, porque es como la culminación de un sueño. No solamente tú ponerte el uniforme, sino que lograr quedar campeón y lograr aportar dentro de ese grupo, que era tan difícil. Tú sabes, nosotros teníamos un grupo de reservas que entrábamos y cambiábamos los juegos. Reyes Ortiz, Gilbert Barea, Melvin England, Machado. Tú sabes, nosotros entrábamos y subíamos el nivel, obligábamos a los del cuadro regular a tener que estar siempre esforzándose en las prácticas. Tú mejorabas, las prácticas a veces eran más fuertes que los juegos. Tú sabes, ese era el nivel de talento que había aquí con ese equipo que teníamos. Pero ser parte de eso, bueno, es una cosa que, ¿sabes? Llegar aquí, ver otra vez el pueblo volcado en la calle, la cancha, y yo poder compartirlo ya, no de mascota, Javier, ni de fanático, sino de jugador, que tuve la bendición de poder aportar, participar en esa guerra con los Leones de Ponce, de Toñito, Charlie, tú sabes, Bobby Río después, Papirito, Carlos Vázquez, Julián Rodríguez, tú sabes, eso es una cosa que tú dices, wow, la única manera de yo poder bregarlo era pensando que no estaba pasando. O sea, uno ponerse frío para poder hacer lo que uno tiene que hacer en el momento, porque uno había crecido idolatrando esos escenarios. Desde chiquito de mascota con papi, hasta después de utilero, estadístico con los atléticos, pero ahora en este momento de jugador. Y así tuve la oportunidad de hacerlo hasta en 1996, donde ya trabajaba full time como farmacéutico, ¿verdad? Desde el 94 finales. Y entonces entrenaba y jugaba por las noches. Javier, que tuviste una temporada, una carrera corta pero exitosa. Sí, yo creo que Papá Dios tiene unas maneras de mostrarle a los seres humanos, a todos, qué es lo que, por dónde es que es. Obviamente yo tuve una carrera de jugador de 6 años, en donde logré estar en lo más alto, en donde logré también jugar con la liga puertorriqueña cuando era una liga de menos equipos que en superior y se concentraban los talentos de baloncesto superior de diferentes equipos y jugaban ahí juntos, que era bien fuerte. Y después de 1996, yo tuve la oportunidad de ser regular en Isabela y en San Germán, un año como la mitad del torneo, y de envolverme en la asociación de jugadores bien activamente, como secretario, como tesorero, como vicepresidente, en causas que eran, por ejemplo, si tú jugabas y te lesionabas, el apoderado no estaba obligado a pagarte. Si te lesionabas en un juego, tenías un accidente yendo por un juego o regresando de un juego. ¿No eran contratos garantizados? No había nada. La garantía era lo que decidiese el apoderado. Y nosotros hicimos un movimiento para tratar de cambiar eso porque entendíamos que era injusto. Y a mí no me fallaban, a mí nunca me fallaron en San Germán, pero yo entendía que eso era injusto. Entonces nos envolvimos, tuvimos que hacer unos paros, unas cosas, hasta que se logró eso, se logró que si un jugador se lastimaba jugando, un tobillo doblado en un juego, una práctica, tiene que pagar el contrato porque se lastimó allí. O sea, no fue que se lastimó cogiendo pisticampo en un evento por allá en otro lado o en la playa de otra manera, tú sabes, era en el cumplimiento de su deber. Ese tipo de cosas. Me envolví en la asociación de jugadores muchos años. De hecho, el primero, y yo te felicito porque este año la liga revivió un evento que tú produjiste de altura para reconocer a los valores del año. Cuando yo quedé novato del año en 1991, yo me enteré por la prensa y no fue hasta el otro año, en el juego inaugural de Isabela en Isabela, que nuestros primeros 2 juegos fueron visitantes, el tercero fue de local y ya yo había tenido el accidente, o sea que yo no estaba jugando. Cuando yo volví a ir a la cancha a ver los juegos, cuando yo estaba más recuperado, allí me dieron la placa. Un año después. Un año después del novato del año. Y nosotros logramos hacer una ceremonia con el problema de que siempre eran después de las temporadas donde la mayoría de los jugadores no estaban. Y eso es algo pues que lo ideal es que estén todos allí porque eso es lo que tú quieres, ¿sabes? Tú quieres que estos valores del año de verdad se sientan reconocidos al nivel de lo que ellos han logrado.
tú sabes, y estaba este año atrás, y ¿sabes? Hicieron una cosa entre tu producción y el BCN espectacular, y fue muy bonita, en la cual tuve la honra de entregar el premio de novato del año con papi, porque aquí pues Arkelio fue novato del año, papi fue novato del año, y yo fui novato del año, y es algo pues que es único, que nos une y es especial, tú sabes. Pero entonces después de 1996... ¿Te divorciaste del baloncesto? No, ¿O lo no, seguiste lo ligado? que pasó fue que mi motivación para trabajar de 9 a 5 como farmacéutico de comunidad y después meterme a entrenar por mi cuenta para mantenerme listo para superior o ir a una práctica cuando era temporada de los Atléticos o a un juego donde fuese para el otro día jugar, era que eran los Atléticos de San Germán. Ya en ese momento yo estaba casado también, que mi esposa estaba encinta de mi primer hijo, y ya tenía, ¿sabes? La cosa empieza, tú empiezas a mirarla de una manera distinta. Cambiaban las ambiciones. Y no es que cambió mi ambición de jugar. Ya. El problema fue que el equipo de San Germán decidió cambiarme Ok. para la temporada del 97. Y al decidir cambiarme, pues yo dije, wow, esto es tan fuerte, ¿cómo yo brego esto? Me cambiaron a Mayagüez y eso como que me mató gran parte de lo que me empujaba a llevarme un bultito, Javier. Yo trabajaba como farmacéutico. Bueno, te voy a hacer esta anécdota que todavía mis compañeros de trabajo me la recuerdan. Yo trabajaba en el centro de salud de Lajas. Mi año de graduación fue el último año en donde se hacía un año de servicio público al gobierno. Todos los profesionales de salud tienen que hacer un año en un centro del gobierno con una paga más baja, pero y yo lo hice en Lajas. Y después me contrataron y me quedé allá otro año más. El famoso juego de la serie contra los Leones de Ponce, en donde San Germán está perdiendo por 2 puntos y Edicasiano tira un tiro de 3 y falla, yo lo tapeo y la bola entra, se acaba el tiempo, vamos a ir un tiempo extra, pero los árbitros decidieron que el canasto no valía, que después salió en la prensa la portada, que también la tengo en casa, que ya yo la había soltado, todo ese revolú que nos costó el tiempo extra y sabe Dios si otra bandera más aquí. Ya. Al otro día yo estaba a las 8 de la mañana en una farmacia del Hospital de Centro de Salud de la allí. ¿Sabes qué? O sea, esto era bien, pero que bien sacrificado el hecho de ser atleta, que no era atleta a tiempo completo, pero rendir en una liga tan sólida con el BCN, ya una liga que, o sea, la década de los 90 tenía San Germán, Ponce que estaba súper sólido, Bayamón, luego posterior pues llega Santurce, que para mantenerse ese nivel se necesitaba mucho. Era bien difícil y mi motivación para eso era que era San Germán. Ya. Porque por San Germán yo había aprendido que se daba todo. Así que ahí, y mi esposa me apoyaba siempre en todo, y pues estábamos ahí, tú sabes. Y en ese momento, en 1997, pues tuve que tomar una decisión bien difícil, Javier. Porque en baloncesto la madurez de un atleta es a los 27 años. Y esa era mi edad, en 1997. Yo estaba en mi mejor momento, y yo me sentía así. Porque entonces uno empieza a entender el juego de otra manera. Y tú puedes hacer más con menos. Fíjate. Yo nunca tuve la oportunidad de solamente dedicarme a jugar baloncesto superior. O estaba estudiando en ciencias médicas o estaba trabajando en la farmacia. Así que ese empuje que yo tenía era de allí. Ese año me cambian a Mayagüez y fue bien decepcionante para mí. Fue un golpe bien fuerte. Y en lo que yo fui internalizándolo, pues al principio dice contra, yo no puedo hacer ese sacrificio para otro equipo que no sea Mayagüez. Yo conocí a los apoderados de Mayagüez, gente bien buena, Ariel Rojas, Iván Martínez de Lee, ¿sabes? Una gente que yo quiero mucho. Pero yo sabía que ese equipo no tenía tanta estabilidad fuera de la cancha como para esto. Entonces, me reuní con ellos una vez, no vi que tampoco la oferta que me hicieron era una cosa bien atractiva, como para yo decir, voy a ser ahora protagonista en otro equipo para hacer esto. Y decidí no jugar. Lo interesante de eso, Javier, es que decidí no jugar. Pero entonces es que viene la unión de Aguadilla y San Juan para formar Santurce, ¿verdad? Y me llaman de Aguadilla a ver si yo aceptaba, porque el equipo de Mayagüez ese año recesó. Después, los jugadores fueron a un sorteo y el equipo de Aguadilla me estaba llamando a ver si
me podían coger para yo jugar con ellos. Pues yo le dije, mira, yo quiero ser bien honesto contigo, yo después de esto, yo dejé de entrenar. Yo no estoy en condición ahora mismo para poder salir a la cancha y darte lo que tú esperas de mí, ni inclusive lo que yo sé que yo puedo dar. Yo no puedo meterme a hacer algo en donde yo no pueda dar lo mejor de mí. Me voy a sentir tan mal que no lo voy a hacer. Así que yo no te voy a robar. Yo ahora mismo no voy a poder porque no estoy. Ese equipo después se convirtió en Santurce. Yo hubiese terminado en la dinastía de los 5 campeonatos de los Cangrejeros de Santurce allá. Pero Papá Dios tenía otras cosas para mí. En ese camino, pues cogí más experiencia como profesional de farmacia, trabajando en 2 lugares a la vez. Empecé a envolverme en la asociación de jugadores más. Tuve un stint de dirigente de la Liga Puertorriqueña con los Turistas de Cabo Rojo y el licenciado Freddy Cruz. Y empecé entonces a hacer el cambio del shift, a ver el juego de otra manera. Y ahí es entonces que empieza mi combinación de ser asistente de equipos de baloncesto superior. Y si no estaba haciendo eso, trabajar en la televisión, pero se da un caso 2 años después, aquí en San Germán, en donde se vende el equipo y el apoderado nuevo estaba buscando un gerente general. Y ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 99. Okay. Cuando terminó la temporada de 1999, se vende el equipo de San Germán a finales de año y el apoderado nuevo, el arquitecto Carlos Carrero, quien le mando un abrazo, lo quiero y lo adoramos muchísimo, empieza a hacer un proceso de entrevistas para un gerente general. Eso no había existido en San Germán, porque San Germán no había sido nunca una plaza que pudiera tener como que ese presupuesto para tener un gerente general con lo que eso conlleva. Pero él venía de la empresa arquitecto, bien planificado, una persona bien buena. Entonces, muchos amigos míos me llamaron, ve a la entrevista, Inclusive jugadores con quien yo había jugado de los Atléticos, ve a la entrevista. Pero yo fui a la entrevista y me escogió como gerente general. Entonces empecé de gerente general de los Atléticos para la temporada del 2000, 2001 y seguí con él allí y fue bien fuerte. Porque entonces ahí fue que yo pude ver lo que era hacer el presupuesto y lo difícil, vender. Yo era el que visitaba auspiciadores, el que contrataba a los jugadores, el que negociaba con agentes, el que contrataba a los dirigentes, el que tú sabes que si la agencia libre, si los sorteos, básicamente era todo, era wow, era un montón. Y bregar. Al tiempo que mantenía la farmacia. Al tiempo que trabajaba como farmacéutico. Así que ahí, en vez de ser farmacéutico y jugador, pues era farmacéutico y gerente general. Y era ¿Cuál es más difícil? Bueno, yo te tengo que decir que yo, gracias a Dios, desde los 9 años que dije aquello, entendí que después cuando crecí yo quería una profesión relacionada a la salud, pero por alguna razón no quería que durara tanto tiempo los estudios, porque yo también, que el baloncesto me tenía, yo necesitaba algo que pudiera combinar las dos. Trabajar en una farmacia es complicadísimo, porque nuestro compromiso con el pueblo y con la salud va más allá de sencillamente... Pero me refiero jugador farmacéutico, GM farmacéutico. No, jugador. Sí, jugador. O sea, pero estresante supongo el GM tiene que ser... El GM era más estresante porque de jugador tú te lo estás disfrutando. Ya, claro. Y el estrés es físico, es el cansancio físico. O sea, tú no tienes mucho tiempo de hacer nada, tú estás todo el tiempo o trabajando o practicando jugando, y la vida social de tu poder, que si los bautizos, los cumpleaños de los panas, salir aquí, eso no existía, o sea, porque solamente era cuando no había temporada de baloncesto superior y no había temporada de liga puertorriqueña. Pero como gerente general, el estrés es mental, de cómo tú logras con este presupuesto, lograr tener este equipo con piezas estelares, porque San Germán viene de una década en donde gana campeonatos en el 91, en el 94, en el 97. Tú sabes. Entonces sale Picolín Ortiz de San Germán. En ese año, 97, San Germán gana con un refuerzo adicional que entró por Picolín, que le aprobaron ese año. Y ya Picolín no va a estar. Esa es una transición bien grande la que se da. La misma transición que se dio después que Papi salió a finales de los 80, se estaba dando a finales de los 90 de cara al 2000. Entonces... ¿Tú cambiaste de dedicación? Me tocó una de las decisiones más difíciles. ¿Cómo se dio eso? San Germán ha tenido que cambiar a Picolín Ortiz, ¿verdad? Con muchos problemas, porque la verdad es que San Germán es cuna no solamente de jugadores ni de equipos, es cuna también de coaches. Aquí se han hecho coaches y después se van. Aquí eso pasó con Eddie, aquí pasó con Pico, aquí pasó con Bobby Joe Hatton,
Aquí pasó con Larry Ayuso. Mano, Aquí pasó Flor con... estuvo aquí también. Claro, Ganó campeonato. El primero. 85 con papi. Aquí pasó con Refuerzo May Harris, que tú lo haces, se desarrollan aquí, pero llega un momento que económicamente tú no tienes recursos para poder mantenerlo. Y para contestar tu pregunta, eso fue lo que pasó. El contrato que Eddie, que venía de, tú sabes, de ser uno de los mejores jugadores en Puerto Rico, MVP del 97, tú sabes, había jugado en el exterior. Para ese momento, estamos hablando de hace 24 años, Javier, ¿ok? Cuando se lo presentamos al apoderado, que es imposible, no porque no quisiéramos, es porque no teníamos el dinero para poder hacerlo. No había la capacidad, eran 5 años, garantizado todo, desde el primer año por los 5 años. Era hasta irresponsable, por más que uno quisiera hacerlo, poder comprometer la franquicia de San Germán, ¿verdad?, con un contrato de esa magnitud en ese momento. Porque por encima de todo, lo que San Germán había logrado es que la franquicia siempre va por encima. En San Germán tú sigues el equipo de los Atléticos de San Germán. No sigue un jugador en particular. Y eso es algo que pasa en Puerto Rico. En la NBA venden los jugadores, en Puerto Rico venden los equipos. Ahora se está viendo un poquito más eso otro. Pero pues obviamente si tú tienes una estrella en tu equipo, tú te vas con él hasta tajón. Y eso fue lo que Eddie fue por mucho tiempo. Y salió de aquí para el mundo. Y es la verdad. Pero en ese momento, pues, San Germán no tenía el recurso, siendo responsable con la institución de la franquicia, de poder retenerlo. Entonces, imagínate, qué clase de tostón. Porque no fue el primer año, eso fue para el segundo año. Primer año traímos a Raymond Dalmau de dirigente, estaba Eddie, hicimos un equipo que compitió, y ese año yo traje a San Germán a Larry Ayuso y a Charif Fajardo. ¿Por qué? Pues esa fue la inversión. Yo le dije al apoderado, mira, aquí hay que hacer una inversión porque este equipo ya pasó. Los equipos tienen su rally. Ese equipo ya estaba al final de su rally. Hay que reinyectarlo. Y la inyección que hicimos fue un cambio bien grande con los Piratas de Quebradilla, que estaban también pasando por un momento bien complicado económico, pero tenían esos 2 jugadores, Larry Ayuso, que estaba en el banco todavía, porque estaban los 3 Dalmau allí por encima de él, y ya yo lo había visto, que ese muchacho tenía un talento bárbaro, hicimos una inversión y mandamos para allá 2 grandes jugadores que teníamos aquí, porque una de las cosas que yo veía era que había muchos jugadores que trabajaban todo el día muy lejos para después venir aquí a rendir una práctica, un juego. Era bien difícil, Javier. ¿A quién enviaste para Quebradilla, Javier? Joel Curbelo y Félix Javier Pérez, que Dios lo tenga en la gloria, estaban en San Germán. Félix Javier, que estaba en la selección nacional ese entonces. Y Joel Curbelo también había estado en la selección nacional. Curbelo es uno de los mejores anotadores que ha tenido este país, en todos los niveles que ha estado, y ahora es árbitro. O sea, una mente de baloncesto brillante. Pero trabajaba en el aeropuerto, Joel Curbelo. Yo le decía, Joel, tú tienes que estar en el aeropuerto 8 horas para después guiar desde Carolina hasta San Germán para una práctica. Eso da gracia un ratito, pero tú te vas a desbaratar, mano. Entonces, busqué tratar de hacer algo que fuera más lógico. Y hicimos esa inversión y traí a Ayuso y a Charif Fajardo. Por la mala suerte, que Charif Fajardo sufrió una alusión en el primer juego, en el John Ball, brincando, con el Rivera bajando y él subiendo, el dedo en el ojo, y hubo hasta operarlo en ciencias médicas. Eso fue horrible. Para el segundo año entonces viene lo de Eddie. Y entonces pues Agustín Díaz en Ponce, que yo siempre he dicho que la única ciudad que puede sostener por mérito propio, por lo que genera, especialmente estamos hablando de 2001, hace 23 años, un equipo, era Ponce, porque el Coliseo lo ameritaba. Tú metías ahí 8, 9, 10 mil personas, todo lo que consumían y todo eso, tú salías de un juego allí, 100 y pico mil pesos, tú aquí en el Arkelio, llenabas un juego a capacidad y tú salías con 50,000 si tenías suerte, o tú sabes, en ese momento todavía el equipo estaba bueno y no se llenaban todos los juegos, venía mucha gente, pero no era así. Así que Agustín se aprovechó de ese momento que nosotros no podíamos hacerlo de otra manera. Y entonces pues hicimos un cambio, Javier. Pero ¿por qué yo creo que es histórico, porque fue el único equipo. O sea, lo difícil de salir de la rivalidad mayor de San Germán. Pero lo difícil de salir de Dicasiano no era de salir de Dicasiano nada más. Es que tú tenías que, con quién tú te quedabas. Yo toda mi vida he mirado los cambios, no con lo que tú das, sino cómo tú terminas. Tú tienes que terminar con un equipo competitivo y bueno,
Quizás no iba a estar Eddie, pero terminó estando Dalmao. Ya tú tenías a Larry Ayuso, ya tenías a Leroy Jackson, el papá de Giván, que terminó aquí también. Wilhelmus Karen, el dirigente campeón de este año, que lo traje de Caguas, con Arnaldo Febre, jugador de 6 pies 7 pulgadas zurdo, que había jugado la NCAA y podía ayudar del banco, o sea, con más el refuerzo que tú tenías. Vas a poder competir y jugar, porque lo otro era darle todo el dinero y no poder rellenarlo con nada, que era el problema, tú sabes. Entonces San Germán, nosotros habíamos hecho un cambio con Mayagüez, para que lo sepa, el primer cambio era por Mayagüez, y eran 2 jugadores de Mayagüez. Damon Santiago era un jugador que jugó en la Universidad de Rutgers, y era un aparato, armador de 6 pies, 2 pulgadas, había lucido bien allá, bien fuerte. Y Fernando Ortiz es un jugador de Coamo, capacidad atlética impresionante, que estuvo en la selección de Puerto Rico y que estaba también adelantado a su época. Un abrazo a Fernando. Clase de atleta, tuvo la selección, brincaba, tiraba el triple, iba en ascenso. Pero lo único que yo tenía que hacer era tratar de dar 2 pasos atrás para reestructurar. Y con esos 2 muchachos yo iba a poder reestructurar, porque sabías que no ibas a estar al mismo nivel, pero podías tener buen talento. Pero al final ese cambio se cayó. Se cayó. Eddie como que no le gustó mucho ir para Mayagüez y ese cambio se cayó. Pues entonces aparece Ponce. Y yo digo, bueno, Ponce me ofrecía a todos los jugadores, ninguno de los del cuadro. ¿Qué te dieron? Bueno, me están matando la memoria, pero en aquel momento yo recuerdo que nuestro querido hermano y compañero, Ali Verdiel de las transmisiones, estaba con Ponce. Carlos Payano estaba allí. Freddy Martínez estaba allí. Que no era que eran jugadores malos, porque eran jugadores súper talentosos, pero no eran los jugadores que yo podía. Recuérdate que yo vivo aquí, yo trabajo aquí en San Germán, yo tengo que salir a la calle todo el mundo como gerente general, me van a matar. Yo tenía que traer jugadores que de verdad garantizaran un equipo competitivo. Y no era que ellos no eran fuera. Carlos Payano jugó en la selección de República Dominicana. De élite. Era un jugador élite. Ali Verdiel era un 6'6 gal joven que iba en total ascenso. Freddy Martínez era un saltarín de 6 pies 5 pulgadas que en ese momento se despuntaba mucho. No eran las estrellas de ese equipo, eran los que venían después. Payano quizás era el más que jugaba. Pero yo aspiraba a más. Pero lo que Agustín Díaz hizo, sí, con una visión bárbara, porque él estaba adelantado a su tiempo y tenía un equipo que tenía el capital para eso, fue inyectarle un dinero a ese cambio que me permitió a mí unir 6 o 7 equipos, Javier. Imagínate si cambiar ahí estaba difícil. Yeah. Fue un cambio donde estaban envueltos Mayagüez, Morovis, Ponce, Coamo, Caguas, Bayamón y San Germán. 7 equipos envueltos en ese cambio. Eso fue histórico, me parece. Eso es histórico. Mira, yo me volvía loco, porque yo tenía que primero atar un cabo a capa después. Yo recuerdo Panamá Meyer, que fue un refuerzo panameño que jugó en Mayagüez. Lo sacamos de Mayagüez y lo movimos lo sacamos de Morovis y lo movimos a Mayagüez. Carmelo Travieso, que era una de las estrellas de UMass en aquel momento, pero Morovis le debía un dinero. Ese dinero lo pagué yo con dinero que me dio Ponce, tú sabes. En ese momento la cantidad de dinero que se le debía a Bobilló y a Eddie Casiano era alta. Agustín quería a Bobilló también. Y nosotros no teníamos para poder pagarle, porque ese año no había terminado bien, le habíamos generado los ingresos para poder parear con lo que nos costó la temporada. Y en ese cambio lográbamos que Ponce asumiera el pago de todo lo que se le deudaba a Bobilló Hatton y a Eddie Casiano. Y eso fue parte también del cambio. Yo saqué a Wilhelmus Karen de Caguas, que yo lo quería aquí como reserva, porque era una de las reservas, tú sabes, que venía y jugaba así era con una intensidad tremenda. Logré entonces llamar a Bayamón y mover a Michelo Dávila, no sé si te acuerdas, Michelo Dávila de Bayamón a Caguas, por Edgar Padilla, que lo saqué en ese cambio y lo hice para allá. Logré sacar a Cristian Dalmau de Coamo, que fue bien difícil porque Ángel López Panelli tenía una tremenda relación con Cristian. Pero entonces terminó con Payano él y terminó con Ali Verdiel también y terminó con Rafael Nova. Yo tuve que salir de otro jugador de la rotación de los grandes de San Germán. O sea, y así que Coamo salió bien. Pero yo salí con Cristian Dalmau y yo salí con mi point guard regular. Ya yo decía, ok, una vez yo tengo a Cristian aquí, ya por lo menos, tú puedes decir, saliste de Eddie, pero tienes a Cristian. Pero no era un cambio 1 a 1, era yo dándole 3 jugadores a Coamo,
tú sabes, aunque no tenía buena rotación, Cristian yo creo que había sido más valioso ese año, o de los mejores jugadores de la liga, pero ellos tenían rotación corta. Pues ellos lograron un hombre grande, un 3, y Ali Verdiel, Casina, tú sabes, en ese cambio que no estuvo mal, porque para ellos también una franquicia pequeña, pues aguantar a Cristian iba a ser difícil. Tú sabes, entonces Bayamón, al final, llamé allá y le vendí la idea de Carmelo Travieso y Edgar Padilla, que eran el backcourt de la Universidad de Massachusetts, sí, y que tenía todo ese cosa. Y ellos dos terminaron allá y allí yo saco a Leroy Jackson y a Arnaldo Febre. De hecho, iba a ser o Leroy Jackson o Franklin Western, uno de los dos. Wow. Y yo le dije al final, dame el que tú quieras, porque yo no quiero que esto... O sea, si eso se caía todo. Yeah. Porque todo, yo tenía que ir amajando paso a paso, tú sabes. Pues ya Mayagüez estaba tranquila porque tenía a Freddy Martínez. Freddy Martínez lo sacamos de Ponce y lo llevamos a Mayagüez. Panamá Meyer lo sacamos de Mayagüez, lo llevamos a Morovis. A Carmelo Travieso, que tenía una deuda, lo sacamos y le pagamos la deuda de Morovis y lo llevamos a Bayamón. A Edgar Padilla lo sacamos de Cagua, lo llevamos a Bayamón. A Michero lo llevamos allá a Cagua, tú sabes. A Cristian lo sacamos de Coamo para San Germán, pero recibieron a Ali, a Payano y al hombre grande, Rafael Nova, estoy casi seguro que fue él, que eran 3 jugadores buenos de esta liga, tú sabes. Entonces Ponce recibió a Eddie, a Bobby Joe y Carlos Cortés, que era un jugador que había jugado la LAI con la Interamericana, donde yo había sido asistente del equipo campeón de la LAI y de la Inter, que eso fue otra cosa que yo hice en ese tiempo, asistí a ese equipo. Y era un jugador alto, de 6 pies 6 pulgadas, bien atlético, también se fue para Ponce. Y entonces pues yo terminé con Cristian Dalmau, con Leroy Jackson, con Arnaldo Febre, con Wilhelm Muscanen, y terminé con el dinero para saldarle a todos los que le debía ese año, más un sobrante, para poder empezar a operar la franquicia. Pero yo tenía a Charif y Ayuso ya. Y sí, con esa base de Dalmau, Ayuso y Charif Fajardo se podía aspirar a mucho. Y Leroy Jackson, sí, que era un jugador de la selección de Panamá y que aquí era un súper jugador. Tú sabes, entonces tenía a Will del banco, tenía buen refuerzo. Arnaldo Febre era entonces el hombre grande que iba a venir del banco. Obviamente, no era tener a Di Casiano, pero sí era tener un equipo que competía. Tú sabes que todavía los veteranos del banco, Nelson Quiñones todavía estaba, Tony Caraballo. O sea, nosotros logramos entonces tener un grupo que pudiera competir. Pero eso que tú me acabas de preguntar, bueno, yo no sé si yo me acordaba exactamente de tantos detalles de ese cambio, porque yo siempre he dicho que si no es el cambio más grande en la historia, ha sido el más complicado y difícil, porque yo tenía una relación con Eddie. Y esto del que se trataba era de que yo estaba en una posición de defender la institución. Y al igual que ahora, por ejemplo, como pasó con Holly Jefferson, es lo mismo este año. Eso es un secreto a voces, o sea, el contrato que Holly Jefferson aspiraba este año, no había manera que San Germán pudiera darlo. Y pues, San Germán logró cambiar sus derechos y recibir a cambio un valor que entendió que lo mantenía para competir. A ver, ¿hasta qué año estuviste como GM de San Germán? Bueno, yo estuve entrando y saliendo varios años. Cuando yo creo que en esos primeros años del año 2000, yo me convertí en la persona que trataba de que siempre hubiera equipo, Javier. Pues cuando Carlos Carrero después tuvo que salir, no había apoderado, tuve que entonces conseguir quien lo sustituyera, y después esa otra persona tuvo que salir y tuve que conseguir quien lo sustituyera. Entonces yo siempre, entonces allí pues lo asesoraba y le hacía el trabajo por cooperar, porque hubiera equipo. Y así estuve como 4 o 5 años. Ahí entonces empiezo también en la televisión, donde Henry Numa me da la oportunidad con Ernesto Díaz González, a quien siempre estoy eternamente agradecido, de empezar haciendo entrevistas. Después entonces me da la oportunidad de ser comentarista y así pues llevo todos esos años allí, pero en eso me convertí en eso. Entonces fui asistente también en San Germán, fui asistente de Rey Amalbert, que es una de las leyendas entrenadores de Puerto Rico. Fui asistente de él y es el año en donde literalmente Oscar Santiago me llama para darle la oportunidad a un gran amigo de un cuñado de él, que era un fiebrú de básquet y había jugado categoría menor y quería ser dirigente. Y entonces convenzo a los directivos de los Atléticos para que lo traigan como segundo asistente, que fue Nelson Colón, que es el ahora dirigente de la selección de Puerto Rico, porque no solamente somos cuna de jugadores, también hemos sido cuna de grandes dirigentes, tú sabes.
Y ahí empieza él, fui asistente ahí también, después fue gerente general con Fernando Quiñones, que es otro hermano que me regaló la vida, en diferentes momentos haciendo equipos casi sin dinero para que hubiera continuidad, hasta en los años malos, porque no había tanto dinero para poder tener grandes equipos, pero sí había una obsesión con que el equipo no recesara, y por eso San Germán es el equipo que nunca ha recesado. Y ahora, pues gracias a Dios, estos últimos años, pues me he dedicado a la televisión. Yo durante ese tiempo siempre estuve conectado con la Liga Luis Padilla. No solamente jugué, sino que dirigí, fui presidente de la liga, fui director de un programa de alto rendimiento, que cogimos 14 selecciones y las llevamos a otro nivel. Dirigí a mis hijos, Dios me dio ese privilegio, muchos años dirigiendo categorías menores. Tuve el privilegio de ganar campeonatos de Puerto Rico con el chiquito, con la cepa del 2005, que fue una cepa espectacular. Aprendí mucho de los dos grandes y logré como que hacerlo con las del chiquito, que está ahora en la universidad, y se dio una experiencia bella con mis hijos, todos los niveles. Siempre a veces salía de GM de una reunión de los atléticos para la cancha de la Liga Luis Padilla, que es aquí al frente, para tomar decisiones allá, para dar una práctica, o de un juego de dirigir de la Liga Padilla en la Federación en Puerto Rico, para ir a trabajar un juego por televisión. Siempre estaba metido en todo ese revuelo. Javier, Enrique Apodaca jugó con San Germán. Enrique Apodaca fue un caso especial. Estas anécdotas que la gente tiene que escuchar. Enrique Apodaca fue otro que tuvimos aquí. Pero Enrique Apodaca en ese tiempo jugaba en las mejores ligas. Italia, o sea, con los clubes que ganaban muchísimo dinero. Estuvo coqueteando con la NBA. Enrique Apodaca, ¿sabes? En los tiempos en donde pocos jugadores, porque tú sabes que tenemos muchos jugadores que juegan en ligas afuera, ¿verdad? Pero no todos al nivel que Enrique Apodaca, Cristian Dalmau, quizás Carlos Arroyo lograron, Piculín, que fue quizás el más alto que estuvo, Grecia, España, ACB, grande. Enrique Apodaca ganaba un dineral, pero estuvimos aquí y llegaba tarde. Entonces, ese año, pues nosotros, si tenemos un jugador como ese, pues el presupuesto ya lo tenías ahí aguantado. Yo no podía entonces firmar otro igual. Y yo no sabía cuándo él iba a llegar. Tenía a Apodaca, Dalmau y Ayuso sí, al mismo tiempo. ¿Tú llegaste a tener los tres? No creo que estuvieran los tres al mismo tiempo. Esa es una gran pregunta que me estás haciendo, pero yo creo que estuvo Cristian y Apodaca. Fíjate, quizás un año, el año que Alfredo Mateo fue apoderado. Estaba viendo unas fotos hace poco. Esa te la voy a deber y la voy a revisar. No quiero meter las patas. Pero Enrique Apodaca, cuando finalmente termina su compromiso en Italia, nosotros estamos aquí desesperados porque llegue, porque no tenemos el capital para tener dos iguales, era él o él. Y si él llegaba temprano, yo tenía que tener los chavos para él. Pero si yo lo gastaba en otro y llegaba temprano, me chavé. Así que ellos te congelaban el presupuesto, tú tenías que apostar a que llegaran. Pues entonces termina la Liga de Italia y el dueño del equipo no quiere firmar la carta de transferencia. Javier, no la quiere firmar. Y ya se acaba. Y es porque muchos de estos países tienen el famoso juego de estrella después que se acaba la temporada, no en medio como lo hacemos aquí, que es como lo hacen en Estados Unidos. Y no le querían dar el break, no le querían dar la oportunidad. Tuvimos que llamar a Tuto Marchán, contratar un calígrafo, que si el contrato, que si se anula la firma. Bueno, gracias a Dios, Tuto Marchán, que Dios lo tenga en la gloria, tener una posición tan alta en la FIBA, que nos ayuda a contactarnos con el presidente de FIBA de aquel momento. Yo creo que es la figura más importante. Pues él nos contactó con el presidente de FIBA, entonces llamó a la Federación de Italia y entonces logramos que le dieran el release. Y recuerdo que hubo un juego que no empezó en la mitad y yo atrás de esos bancos que tú ves allí, hablando con Etin Reyes, en paz descanse, presidente de la liga, mira, tenemos esto, y nos dieron permiso para jugar. Entonces entró en la segunda mitad. Metió como 20 puntos, ganamos el juego. Me acuerdo, fue a Felo acá. Felo estaba agitado porque él no podía jugar. Es decir, acá fue un revolú. Pero tuvimos aquí a Enrique Apodaca también. Pero es que no nos podemos aguantar. ¿Sabes? Pon la lista de jugadores que no hemos podido aguantar. Y la década pasada, del 2010 al 2019, también estuviste parte de la gerencia esporádicamente. Sí, mira, yo siempre estaba cuando el apoderado requería que yo estuviera más formalmente, pues era contratado. Cuando el apoderado eso no lo requería, era de asesor siempre. Siempre estaba ayudándolo, siempre, todo el tiempo. Si había un momento que no la necesitaban, pues, pero casi siempre cuando las cosas empiezan a ponerse mal, ahí era que uno tenía que estar pendiente, porque volvemos a la obsesión de que el equipo no recesara. Y escogieron grandes jugadores, Víctor Liz, yo tuve assistant coach cuando Víctor Liz jugó con nosotros. Es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido como jugador. Un súper guerrero.
que había venido aquí ya de ser un jugador de líder de anotaciones en Venezuela, selección, estaba ya para empezar a ser estelar en la selección de Dominicana, pero nuestro equipo era malísimo. Y él venía y metía 20 y pico, pero no íbamos a ganar. Y sufrimos en el camerino. Por eso es que le tengo tanto respeto a Víctor Liz, porque es un caballero del deporte y siempre, no importa la circunstancia, daba lo mejor de él. Benito Santiago también lo de la Benito fue novato del año en San Germán, antes de que fuese y él cambiado. fue tercera o cuarta ronda. Yo no me acuerdo exactamente de la ronda. Igual, mira, yo recuerdo el año de Walter Hodge. ¿Tú quieres anécdota? Yeah. Walter Hodge, que está allá en Santurce. Ahora, el año de Walter Hodge, Edgar Padilla y Gidel Padilla eran gerentes generales. Edgar de Isabela y Gidel de Santurce. Okay. Yo necesitaba un armador, porque una de las cosas que nosotros perdimos fue también a Carlos Rivera, que lo fuimos llevando, pero cuando terminó en Hofstra, firmó con Arecibo. Que es de los últimos grandes jugadores nacidos acá en San Germán. Sí, es el último, pero, y también fue el último que logró jugar en CWA y seguir jugando BSN. Tú sabes que también tuvo eso, Carlos. Pero aquel año estaban buscando un armador y yo no creía que Valderoche iba a llegar. Y Isabela pedía, yo creo que era sexto y yo séptimo, o Isabela quinto y yo sexto. Y a Walter no lo habían cogido. Yo decía, wow, capaz que no llega Walter Hodge. Yo sabía que no íbamos, las exigencias eran bien altas ya desde ese momento. Walter era un jugador de otro nivel. 2 veces campeón de sí, no, era un jugador de otro nivel. Pero entonces Edgar cogió a Walter Hodge y se lo cambió a su hermano en Santurce, a Gidel, ¿verdad? Recuerdo como ahora en el turno anterior. Así que Walter entra por un jugador alto, fuerte, que Isabela necesitaba un poquito de fuerza bajo la pintura y lo hicieron. Entonces nosotros cogimos a Abraham, que había jugado también en universidad en Estados Unidos. Ryan, su papá había jugado por los Atléticos, era árbitro también después, y lo cogimos a él este año. Pero el sorteo de un nuevo ingreso es bien complicado, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Joey Rodríguez estuvo con el equipo Cinderella de Virginia Commonwealth University, VCU, y llegó al Final Four. Javier Sabas, ¿tú te imaginas que tú llegas del Final Four? O sea, donde esto es todas las cámaras, las estrellas, los miles de pesos que pasaban ilegales, ahora son legales con el NIL, pero en ese momento todavía no lo era. Él era el armador de ese equipo, uno de los jugadores más inteligentes, que hacía más con menos, era brillante. Pero lo cojo, lo traigo aquí, pero ¿quién era el armador en ese momento de San Germán? Filiberto Rivera. Pues yo tiene que esperar su momento. ¿Cómo tú le explicas a un muchacho tan brillante es el Final que ya está, o sea, con familia y eso, que tiene que esperar a después de Filiberto? Eso fue bien difícil. Y yo te lo digo porque eso pasa aquí todos los días. Los jugadores que llegan del NCAA no entienden la magnitud y la potencia de esta liga. Y muchos piensan que porque jugaron en NCAA van a llegar aquí a ser superestrellas rápido. Y eso no necesariamente es así. Eso conlleva un proceso. Y también conlleva el equipo que te coja, porque si el equipo está bien montadito para quedar campeón hoy, pues quizás tú no eres el que le falta. Tú eres el que quizás vas a complementar y en 1 o 2 años vas a tener esa oportunidad de hacerlo. Pero como ahora todo el mundo quiere tener eso rápido, tú sabes, pues lo perdimos, se craqueó el muchacho porque no pudo aguantarlo. Hay que esperar unos procesos. Porque hay un proceso, porque esta liga no se respeta como lo que es, Javier. Esta liga es demasiado fuerte. Yo una vez traje un refuerzo que había estado con los San Antonio Spurs, un zurdito, 2, mete bola. Primer juego en Ponce, la rivalidad al TUT. Se fue en Chivas, metió 2 puntos. O sea, segundo juego empezó a meter bola. Es que esto no es así. Esta liga no es que tú te vas a bajar del avión y la vas a destruir. Tú sabes. Y entonces, cuando tú tienes un margen de error bien poquito, es bien difícil porque las decisiones que tú tomas, sale mal, tomas 5, sale mal 1 y te chavaste. Sí. Tú tienes no importa las 4 bolas tienes que pegarlas todas para que se te den. Y a veces tú tomas decisiones, y esto digo yo, porque lo tuve que hacer, pero yo estoy seguro que todos los gerentes generales, apoderados, que tienen que tomar estas decisiones ahora, todos los días, pensando que esto se va a salir de esta manera. Bueno, yo una vez estuve aquí a Jesse Peyoto, y entonces trajimos a Martín. Él fue MVP. Él fue MVP y más destacado, las 2 el mismo año. Es que estaba ridículo, Javier. Fue el año que Nelson Colón debutó como entrenador de los Yo creo que Jesse Peyote, él drafteó NFL o jugaba Jesse NFL. Peyote trató de hacer el equipo de NFL, yeah, como creo que era linebacker, lo que él iba a hacer, y fue de los últimos cortes. Y él vino aquí con Fajardo. Cuando Fajardo no jugó, pues entonces fue al sorteo de Fajardo y nosotros lo cogimos ese sorteo.
Y Jesse Peyot, ese año nosotros pusimos al lado a Román Wurkowicki, ex-Celtic, selección de Argentina, España se ve. Y Osamani, que y era a Martín Osamani, que era el sí. armador de esta mentalidad FIBA latinoamericana. Y esos dos, Jesse Peyot al lado de esos dos estaba como en una limusina. Joven Villegas parece que estaba en ese equipo. Estaba también. Pero entonces, Jesse queda más valioso ese año. Vamos a un round robin donde nos pasa una cosa que yo no creo que ha pasado jamás en la historia. Otra vez nuestro pana Liberty y el envuelto contra los Cangrejeros de Santurce. Si ganábamos ese juego, pasábamos a las semifinales del round robin. Se hacía un round robin de 8 para salir 4. O de 6 para salir 4. Recuerdo bien. Estamos en un juego y allá arriba dice que hay 3 faltas colectivas, que podemos dar un foul, damos el foul y de repente la mesa la brinca a 5, dice que hay 2 tiros, faltando como 3 segundos. Aquí se formó un revolú, una cosa bárbara, yo nunca había vivido algo así, Javier. Una de las decisiones más grandes de la vida. Ali, meter los 2 tiros libres, pues perdimos el juego. Y de ahí no ganamos uno, nos eliminamos, tú sabes. También hubo una serie con Arecibo. Bueno, la serie con Arecibo, con Nelson de dirigente. Creo que Edwin Mundo era el apoderado. El apoderado, Jaime Lloreda y Mike Harris los refuerzos. Yo traje a Mike Harris de refuerzo por primera vez a Puerto Rico. Me tardé 3 años en poder convencer a la gente de estar escauteándolo. Pero perdimos con Arecibo esa serie que hubiese llevado, porque es el 2012 cuando Mayagüez queda campeón, hubiese hecho a San Germán y a Mayagüez en una serie final, algo que nunca se había visto, porque San Germán, pero Arecibo no ganó y después Mayagüez le ganó a Arecibo la final. Pero Jesse Peyot al otro año consiguió un contrato en Europa. No es una liga superliga, pero ganaba dinero 9 meses, está jugando 9 meses. Así que no estaba la temporada regular. Pues trajimos un refuerzo para llenar su espacio. Se llama Leroy Hickerson, que después jugó con Mayagüez, yo creo, otro equipo, un jugador bien atlético, que jugaba en la Liga de México. Era un saltarín, terminaba bien alto. ¿Qué pasa? Que cualificamos a la serie, nos toca la serie con Ponce y nosotros estábamos bien débiles en la pintura. Y Jesse Peyot termina allá y se va a reportar. Yo tengo que tomar una decisión bien difícil. Entonces decidimos, pensando en el Jesse Peyot, que había sido MVP y más destacado el año anterior, que Jesse podía hacer lo que hacía Leroy y yo podía traer un jugador grande que llenara la pintura. Y lo hicimos. Y nos querían matar aquí. Sí. Y el problema fue que Peyot no llegó en la condición del año anterior. No. Y se tardó un poquito en llegar. Y en eso pues nos cogió la serie con Ponce. Así que esto no es una ciencia exacta, Javier. Por eso era que hablábamos en la serie final de que hay muchas cosas que inciden en los resultados de la serie, en los resultados de un juego, en el fate, en el destino de una franquicia, en una temporada, que no tiene que ver con las buenas intenciones ni con lo bueno o malo que son dirigentes. A ver, ya para ir cerrando, en los últimos años te has destacado como comentarista en los juegos del BCN. ¿Piensas quedarte ahí o no descartaría la posibilidad de tal vez un puesto gerencial? Mira, llegó un momento, yo tuve la bendición de participar en 2 comisiones para estudiar el baloncesto en Puerto Rico. La primera fue hace 20 años, después del Mundial, de las Olimpiadas de Atenas, del famoso Carlos Arroyo ganándose la camisa. Esa era la portada del informe. Y eso fue una bendición para mí, porque ya no solamente era que lo había vivido de todas las áreas, sino que lo estudié. Pero lo estudié de abajo arriba, en todos los clubes. Nos reunimos con clubes, con todo el mundo, arriba, jugadores, dirigentes. Bueno, una cosa bárbara. Y después más abajo tuve otra comisión más. Así que eso me puso a mí en una posición en donde yo a veces me sentaba con mi esposa, con Johanna, y decía, diantre, Johanna, yo no sé hacia dónde dirigirme ya. Obviamente siempre que la televisión me requería, yo no le podía decir que no, porque para mí era como una pasión bien grande. Pero en un momento pensé que quizás todavía pueda dirigir, en un momento pensé que quizás todavía puedo aspirar a un puesto de liderato dentro de la liga o de la federación en un futuro. Tú sabes, lo que pasa es que yo soy farmacéutico y ahora pues soy codueño de una corporación con farmacia. Y eso es un compromiso que yo llevo en mi corazón. Yo tengo esas 2 cosas así bien atadas, la profesión de farmacia y el básquet, ahí. Ojalá y algún día la vida me permita la oportunidad de seguir sirviéndole al baloncesto, quizás desde otras áreas que yo estar en el oeste me han limitado, porque es bien difícil uno poder trabajar en otras áreas del deporte viviendo acá. Y esa es una realidad, tú sabes. Yo soy un amante de mi área, de San Germán, de lo que representa, de nuestro estilo de vida, tú sabes. Pero sí, no descarto y siempre me he puesto al servicio de los líderes, tanto del BCN como de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, para poder aportar en cualquier cosa que ellos entiendan que yo puedo serle útil, porque la vida me ha
o sea, me ha dado a mí la oportunidad de ver el juego desde ese primer recuerdo que tú me preguntaste, a los 4 años en Quebradilla, ¿verdad? Pasando por todo, mascota, todos esos camerinos que yo he tenido con todos esos dirigentes espectaculares que ha tenido Puerto Rico, esas conversaciones de mi padre con los mejores, máximos líderes del básquet en Puerto Rico y yo ahí solo escuchando y absorbiendo como una esponja después, trabajando con los atléticos desde mascota hasta utilero, aguador, estadístico, assistant coach, jugador. Yo tuve que hasta dirigir una pretemporada de San Germán y varios juegos de fogueo porque el dirigente llegó tarde por problemas de visado. Entonces en la televisión de gerente general, estudiando el juego, tuve la bendición en el 2016 de ser director asociado de la selección de Puerto Rico, cuando casualmente Eddie fue el dirigente, que eso fue otro comité en donde estuve para escoger el coach. En ese momento que entendíamos que era Eddie y Nelson Colón, y entendíamos que era una hora y otra después. Y eso fue lo que pasó. Primero fue Eddie y después Nelson Colón. Pero esa era la transición de Carlos Beltrán a unas elecciones por primera vez en la federación y yo fui parte de ese comité de esa transición que termina lo de Beltrán, pero que había unos compromisos con la selección nacional para que después el que ganó, que resultó ser Jun Ramos, el gran amigo Jun Ramos, presidente, cogiera, ¿verdad? Y que no cogiera algo destruido, que por lo menos cogiera algo corriendo, que fue la medalla de oro en Centro Básquet, estuve ahí en Panamá, me lo gocé, después viajamos a repechaje en Serbia, llegamos al juego de campeonato, pero ganarle a Serbia en Serbia, eso es como ahora, eso es difícil, que tuve esa oportunidad, esa experiencia también. Así que yo he logrado poder ver el juego de tantas áreas y entonces en la televisión me permite estar lo suficientemente cerca para gozármelo, para prepararme y poder mantenerme al día con lo que está pasando, pero sin necesariamente ser parte de un equipo, porque no soy parte de ningún equipo. Obviamente vengo con mi familia aquí a presentarle a mis hijos lo que mis padres, mi papá y mi mamá me presentaron a mí con los Atléticos, tú sabes, y nos disfrutamos muchísimo el resurgir de los Atléticos estos últimos 2 años. Este año pues no fue tan bueno, pero la verdad y en una sola palabra, ¿cómo describiría este resurgir de San Germán? Mágico. Para mí es mágico porque primero está dirigido por el esfuerzo genuino de un sangermeño con el cual estudié en mi escuela elemental, José Rivera del Toro. Cheo es una persona que yo quiero muchísimo, que logró liderar un grupo de trabajo que entendió y que lamentablemente, Javier, logró el éxito tan y tan rápido que ahora, al no haber cualificado este año, pues es bien difícil digerir eso, porque normalmente tú vas de menos a más y ellos, ¿sabes? Empezaron subcampeón, después Final Four, y es bien difícil, pero lo que ellos lograron, Javier, que por lo que yo digo que es mágico, es porque no se había logrado en los últimos 20 años, 2 décadas, empatar la generación que todavía viene aquí y se sienta en estos palcos que veía juegos de papi y hasta antes de papi, con los que veía los juegos míos, con los juegos de ahora. Así que yo logré con mis hijos y la generación de mis hijos compartir época de gloria competitivamente de los Atléticos. Y eso fue magia. Aquí cuando se ganó un juego en una serie en Santurce, se hizo una caravana. Cuando se pasó a la serie final, se paralizó el pueblo por pasar a la serie final, por ganar un juego en Santurce, porque habían suspendido al refuerzo injustamente. Tú sabes, todo el mundo estaba enfogonado. ¿Tú te acuerdas de eso? Holly Jefferson no jugó y Mason estaba en el hospital con la abuela que estaba enferma y se creía que Mason no iba a jugar ese día tampoco y salió, llegó allá. O sea, aquí se logró. Yo veía a mis hijos, los amigos de mis hijos que se han criado con nosotros, celebrando lo mismo. Eso no se había dado. Así que Cheo logró la magia de pasar la antorcha a esa generación que ahora está activa y para ahora tiene que entender que no todos los años es Navidad. Hay unos años buenos, otros menos buenos. Pues Javier, ya está. Súper agradecido de que haya estado conmigo. Yo sé que yo te lo he dicho, pero lo recargo para mí, mejor comentarista yo te lo agradezco. Que tiene el baloncesto puertorriqueño. Bueno, el mejor es Armandito, pero... yo te devuelvo eso porque yo creo que en este momento tú has logrado plasmar esa misma magia que yo te estoy hablando, que se ha logrado aquí estos últimos años, pero para el país. Y eso lleva vocación, lleva pasión, lleva conocimiento, lleva entusiasmo. Y yo sé que tú tienes eso y por eso me siento honrado de que me hayas dado la oportunidad de participar en este trabajo que yo sé que tú haces con mucho cariño y que pues, me da otra oportunidad de poder presentarme tan genuino, humilde y apasionado del básquet como he sido toda la vida. Así que
como digo que esto se le pasó a la antorcha ahora a la generación de mis hijos, pues digo que esto ahora se le pasa a tuya, a ti y a los de tu generación, el seguir fomentando que por los décadas y décadas y décadas, que de aquí a 90 años más todavía se esté hablando del básquet con la pasión que tú y yo hemos hablado aquí ahora. Ya está. Javier Torres, leyenda del baloncesto en San Germán. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Javier Saba TV, activar la campanita que ya comenzó la revolución deportiva.